2 minutos pasan de las 9 menos 20, 1 hora menos en Canarias. Arranca nuestro tiempo de tertulia. ¿Has visto, Vanessa, que no nos quiere hacer nadie compañía en el estudio? Solos, ¿eh? Le voy a pasar la factura ahora a Paco Maruenda, que sé que ya está por aquí. Es que lo peor es que están aquí todos. Efectivamente, eso es lo peor. Pero es que luego Paco además se me queja y dice, es que no me dejas hablar, es que terminas a las 10 en punto de la mañana. Estoy deseando que vuelva Federico. Bueno, ya queda poco porque el próximo lunes estará aquí Federico, pero claro, uno tiene que ajustarse a los horarios y estar aquí. Menos mal que por lo menos tenemos en Barcelona a nuestro compañero Pablo Planas. ¿Qué tal, Pablo? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, aquí estoy. Tú estás donde hay que estar, sí, señor. Y al pie del cañón. Y cuando hay que estarlo, por supuesto. Ya ha llegado también Javier Eres, porque ¿qué tal, Javier? ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo estás? ¿Qué tal el verano? Bueno, yo creo que siempre corto, ¿no? A mí siempre el verano corto. Me parece siempre corto. Pero bueno, con ganas de volver también. Eso no se puede decir. Cuando ya llevamos aquí varias semanas trabajando y acabas de llegar... Sí, pero también es cierto. En breve os tocará a vosotros, ¿no? No, ya nos ha tocado. Ya nos ha tocado. Lo que pasa es que queda muy lejos aquello ya, queda muy lejos, Javier. ¿Qué tal, Paco? ¿Cómo estás? Bien, feliz aquí, donde voy a estar mejor. Sí. Le decía a Vanessa que te voy a pasar la factura, que sé que estás aquí desde las 8 en punto de la mañana. Digo, luego se queja Paco de que no le dejo hablar. Sí, nos ha hablado de otra cosa en las redes, por cierto. Hablado de otra cosa. Dice que me tiene silenciado. Bueno, a ver, vamos a empezar a desgranar la actualidad del día. Vanessa, desde luego ya quisieran todos los trabajadores regresar de vacaciones, como ha regresado el presidente del gobierno. Ha venido y se ha ido. Sin sobresaltos. Bueno, aparte, es verdad, ha venido y se ha ido, porque dicen que anda por Andorra, sí. ¿no? Sí. Bueno, y aún así empieza el curso procrastinando y, como dicen en su editorial en ABC, sin un programa, sin presupuestos, sin mayoría parlamentaria y sostenido solo por el chantaje nacionalista. Aquí radica el motivo por el que el gobierno querría posponer además el primer pleno, que tendría que ser el próximo día 11, que es el día de la Diada. Y como recordaba Esther Muñoz, nunca se suspendió un pleno por este motivo, pero esta vez coincide con la votación de distintas cuestiones en las que Sánchez no puede prescindir del apoyo de los socios. Por ejemplo, el Real Decreto que amplía el permiso de paternidad, porque perderlo sería el 7º rechazo ya en la Cámara Baja. Esto por un lado, pero es que ese mismo día, el jueves 11, está citada Begoña Gómez ante el juez Peinado para dar explicaciones sobre el 5º delito que se le imputa, el de malversación en la contratación por parte de Presidencia de su asesora, de Cristina Álvarez. El magistrado sigue adelante a pesar de que el presidente y su mujer se querellaron contra él, pero como recuerda la razón, ambas fueron rechazadas. En cualquier caso, esta va a ser la tónica parlamentaria en una legislatura que se espera a golpe de chantaje, y el Partido Socialista ya ha acelerado los privilegios a sus socios, como recoge hoy el diario El Mundo en portada. A destacar el asunto de la Hacienda catalana. No se espera que esté lista hasta 2028. El cupo catalán aún no se ha aprobado, pero ya se ha dado luz verde a la contratación de nuevos funcionarios para reforzar el organismo desde ya. Y en este punto recomiendo leer a Alejandro Vara en Voz Populi, que nos deja en la mesa el tabú de la sucesión. Dice, a Sánchez le mueven la silla, escribe, ojo con ella. Pues mira, ya que mencionas la pieza, el artículo de Alejandro Vara, Pablo, de esto ya hemos hablado en alguna ocasión, ¿no? De si y ya es el heredero natural de Sánchez. Sí, hay ese rumor o esa corriente dentro del Partido Socialista. Los socialistas que se atreven a pensar en el futuro después, posapocalíptico, sin duda, después de Sánchez, ven en Salvador Illa a un personaje capacitado para sucederle. Pasa que ocurre con Illa que tiene algún que otro problema. Primero, esa pinta de enterrador, que fue muy acusada durante la pandemia, porque hay que recordar que era el ministro de Sanidad en aquellos momentos tan duros. Y después su condición de catalán, que le puede lastrar a la hora de suceder a Pedro Sánchez. Y luego también pues el hecho de que, en fin, la agenda de Salvador Illa es de todo menos española, es decir, que está aplicando en Cataluña los criterios y las políticas de Esquerra Republicana de manera muy evidente, e incluso de Junts en materia lingüística, en materia de, por ejemplo, ahora están debatiendo asumir el control del aeropuerto del Prat, es decir, que la Generalidad tenga un peso mayoritario en las decisiones que se tomen en los aeropuertos catalanes. Bueno, veremos a ver, yo creo que es muy pronto para hablar de suceder a Sánchez, a lo mejor me equivoco, y en segundo lugar, creo que quien supla a Sánchez está condenado al fracaso, y que si es Illa, pues irá a una muerte segura en política, entre comillas, muerte segura.
Paco. Bueno, no olvidemos que cuando Zapatero entra en aquel declive tan impresionante, ¿no?, a partir de las mentiras del 2008, que todos recordaréis cuando pues Pedro Solbes mintió descaradamente en el debate con Manolo Pizarro. Nosotros dijimos que había ganado Manolo Pizarro porque ganó diciendo la verdad. Ahí ya era la premonitorio, ¿no?, de lo que es un socialismo basado en la mentira. Pues a Zapatero, como recordará todo el mundo, le sucedió como candidato un gran candidato, Alfredo Pérez Rubalcaba, es decir, un hombre políticamente potente, y fracasó. Se pegó una castaña monumental, es decir, el Partido Popular sacó mayoría absoluta. Todas esas cosas artificiales y artificiosas, ¿no?, de decir, no, vamos a ver quién sucede a quién y tal, cuando llega la urna, sabes, más allá de del fervor de la prensa del régimen, ¿no?, la prensa de izquierdas, que es muy poderosa en este país, que cuando la lees pues te hacen una realidad paralela y lo hacen fantástico, ¿no?, porque hay que reconocer que malos no lo son, ¿no?, a la hora de manipular. Es decir, la propaganda gobeliana, ¿no?, es decir, muy de Goebbels, ¿no?, es decir, no, lo manejan maravillosamente bien. Por tanto, yo creo que yo soy de los que creo que, primero, uno, que Sánchez va a aguantar la legislatura todo lo que pueda, es decir, hasta el final, pase lo que pase, le importa poco perder votaciones, y además, como en la mesa del Congreso todo el mundo sabe que hay una realidad paralela que no se corresponde a lo que es la realidad del propio Pleno, es decir, hay una mayoría artificial que se ve en las votaciones, etcétera. Sánchez está en una situación muy débil porque tiene a Podemos en contra, tiene a Junts en contra, es decir, otra cosa es que les interese sangrarlo, es como una vaca. El nacionalismo catalán históricamente, desde Felipe V hasta ahora, se ha basado en exprimir a la vaca española, ¿no?, exprimirla, sacarle toda la leche que podía, y ahora estamos en lo mismo, es decir, Junts lo que hace, y yo no lo critico, ellos no engañan, ellos son independentistas, quieren acabar con España, quieren acabar con la Constitución, o sea, es que los defienden, digo, no, yo analizo, yo digo, de que ellos son coherentes, van contra España, punto, ¿no? Entonces ya a partir de ahí, en un país normal como Alemania, pues ¿qué ocurriría? Que Junts no se comería ni un colín, nada, es decir, no podría sacar nada adelante ni conseguir nada. ¿Cuál es la diferencia? Pues un socialismo que traiciona sus principios, que traiciona la Constitución y que se vende con tal de que una única persona sobreviva en Moncloa. Y ahí vamos al tema principal. ¿Por qué Sánchez puede sobrevivir? Porque no hay alternativa en el PSOE. Si no hay nadie, es decir, aparte de García Paje, ahí todo el mundo, como él ha ido rebajando el nivel de la clase política socialista, ¿no?, de la casta socialista, le ha ido bajando tanto, que la gente haría cualquier cosa por sobrevivir, como asesor, como director general, como ministro, no os quiero ni contar, como secretario. Entonces es un modo supervivencia, unido a todos sus líos judiciales y los problemas de su mujer, de su hermano, las prostitutas de Ábalos, que hay que decir, o no las amigas, ya sé si yo me niego a decir eso de novias, amigas, no, las prostitutas de pago que tenía Ábalos a su alrededor, más las cosas de Cerdán colocando a toda su familia y amiguetes. Bueno, todo ese mundo pues hace que electoralmente, aparte de lo que pueda decir el CIS, de lo que pueda decir la prensa del régimen, etcétera, es un panorama desolador. Es decir, ¿cómo te vas a presentar a una campaña si cada vez que intentan sacar la mentira de la foto de Dorado y Feijóo, sí, ¿no?, que algún día Feijóo debería de acabar contra la verdad y acabar todas estas mentiras contra él, ¿no? Pues en ese escenario, pues decía, oye, pero ¿usted qué me está contando si su suegro tenía prostíbulos y saunas gays? ¿Qué me está contando? Cállese, ¿no? Por tanto, es un escenario para Sánchez terrible. Y ya yo coincido con mi amigo Pablo, vamos, que es que Enterrador es que es un tipo gris, aburrido, es una cosa, es que hay que conocerlo, es de estos socialismos para el cristianismo, ¿no? ¿Sabes? Es decir, un perfil, ¿sabes?, de curitas que no han conseguido ser curas, ¿no? Entonces, dicho con todo el respeto a la Iglesia. Por tanto, vamos, yo creo que se presenta a unas elecciones y la castaña que se lleva el PSOE sería monumental. Yo le animo a que se presente, que vaya a Soria a hacer campaña y que vaya a hacer campaña a Galicia y que haga campaña en Cantabria, en Asturias, en Andalucía, a ver cómo va a hacer campaña siendo como es un nacionalista catalán, de izquierdas, pero nacionalista catalán. Claro, lo que ocurre, Javier, yo creo que Paco en ese sentido ha dado una de las claves, es decir, Pedro Sánchez ha laminado tanto al Partido Socialista y también ha perdido tanta cuota de poder territorial en los últimos años que más allá de Salvador Illa tampoco aparecen muchas otras figuras en las quinielas, ¿no? Yo es que desde de inicio lo que tengo claro es que dudo de que Pedro Sánchez quiera dar un paso al lado, ¿no? Yo creo que en Pedro Sánchez también
hay un punto fundamental en su forma de ser, que es el ego, un ego absolutamente exacerbado, y yo tengo dudas de que él, primero, no vaya a intentar acabar la legislatura agarrándose prácticamente como un parásito a España, que es su huésped, y al Palacio de la Moncloa, y por otro lado, dudo incluso de que él no quiera presentarse a las elecciones de 2027. Respecto a ella, bueno, ella creo, no sé hasta qué punto es un movimiento muy de la prensa española, ¿no? De toda hay que tener en cuenta que el periodismo en España es mayoritariamente de izquierdas. Hay que tener en cuenta que hereda mucho el viejo perfil de la Unión Soviética, donde el periodismo es una parte de la estructura de poder y tiene que marcar el paso, y yo creo que hay muchos periodistas en España que se dedican más a hacer política y a hacer activismo político que a contar lo que pasa en el día a día en nuestro país, y creo que es una parte de ese periodismo la que está intentando colocar a ella como una opción viable, cuando yo tenía una profesora, recuerdo en el colegio, que tenía una expresión que creo que sirve muy bien para ella, que es un hombre que aburre a las amapolas del campo. Su sola presencia te hace bostezar prácticamente. Entonces yo eso lo veo muy complicado, más allá además de tener detrás una gestión más que cuestionable de la pandemia. Es cierto que esos periodistas de camarilla, esos periodistas ideológicos, de los que hay muchísimos en España y que son seguramente la gran mayoría, han creado un relato donde prácticamente se habla de que su gestión fue intachable y que la culpa de la pandemia prácticamente fue de Ayuso, pero la realidad es que para otra buena parte de los españoles tuvo una gestión más que cuestionable, que yo creo que prácticamente le inhabilita no solo para ser futuro candidato a la presidencia del gobierno, sino para seguir en política. Ayer, Pablo, la Generalidad aprobó un decreto para ampliar de alguna manera la agencia tributaria catalana con vistas a aplicar el cupo catalán. Primero tiene que aprobarse antes en el Congreso de los Diputados, porque hay que reformar varias leyes. En fin, el proceso desde luego es arduo y nada sencillo. Lo hace entendiendo que es una pieza fundamental a la hora de negociar con Esquerra los presupuestos de Cataluña, pero claro, si al mismo tiempo la propia Generalidad está reconociendo que como mínimo hasta 2028 el cupo catalán no se va a poder llevar a cabo, yo entiendo que va a ser difícil, ¿no?, que haya presupuestos en Cataluña. Bueno, depende de los pasos y de los guiños que vaya haciendo el Partido Socialista de Cataluña a Esquerra Republicana y también el Partido Socialista Obrero Español. Es decir, el concierto es un concierto catalán, digamos, es una concesión del Partido Socialista de Cataluña para la investidura de Illa, pero Esquerra Republicana se maneja en los dos estadios de la misma manera. Me refiero, se maneja con el gobierno de Pedro Sánchez y con el gobierno de Salvador Illa en los mismos términos. Y ahora está muy complacido. ¿Por qué? Porque por fin se ha iniciado el camino para convertir la Agencia Tributaria de Cataluña pues en una agencia estatal, es decir, con las competencias para recaudar todos los impuestos, para gestionar todos los impuestos e incluso para modificar y hacer cambios legislativos. Lo que ocurre es que para eso necesita tiempo. Ha empezado ayer con ese decreto que le permite empezar a contratar personal para esa agencia tributaria. Personal, además, que tendrá un fuerte perfil ideológico, además del propio de lo que son los inspectores y recaudadores de Hacienda, y que además servirá para introducir en esa agencia tributaria pues a muchos colaboradores, tanto de Esquerra Republicana como del Partido Socialista de Cataluña. Ahí eso no se va a apreciar de entrada, pero claro, Esquerra está en estos momentos poco más o menos que aplaudiendo con las orejas, porque tiene a Salvador Illa absolutamente sometido. Entonces, pueden ocurrir mil cosas. Puede ocurrir que el concierto catalán, que tiene que superar, se tienen que modificar, en fin, 3 leyes y hay que dar unos pasos muy importantes, no llega a buen puerto en esta legislatura. Eso puede ocurrir. Pero bueno, ya tendrán dados una serie de pasos que les permitirán
en la próxima ocasión, pues ya formalizar de hecho el concierto catalán. Me explico, o sea, en fin, puede ocurrir, imaginemos, ¿no?, que en el año 27 se celebran elecciones generales y las pierde el Partido Socialista. Ya hay un gobierno del Partido Popular con o sin apoyo de Vox. Evidentemente, en ese contexto es imposible que se aplique que se apliquen los pasos para el concierto catalán. Pero también puede ocurrir que se repita la actual fórmula, es decir, que pierda las elecciones el Partido Socialista, pero con la suma de los nacionalistas periféricos pueda volver a formar gobierno. Bueno, pues en la hipótesis B, en esa de una nueva victoria, entre comillas, del PSOE y todos sus aliados, pues ahí ya estaría prácticamente a punto de caramelo pues para romper la caja común y aplicar el concierto catalán. ¿Y qué pasaría en ese momento? Bueno, pues que Cataluña tendría una agencia tributaria pues muy dotada de personal, muy dotada de material y con una experiencia práctica de 2-3 años, que es los que va a pasar ahora, en cierto modo, actuando como becario, como en prácticas, con la Agencia Tributaria Nacional. Volviendo a lo que ocurrió ayer en la Diputación Permanente, Paco, Javier, no sé si pensáis que el veto por parte de los socios a todas y cada una de las solicitudes de comparecencia registradas por el Partido Popular es un poco un apoyo artificial y una manera de encarecer, ¿no?, su voto de cara a las negociaciones que aparecen en lontananza. El más lúcido, si me permites la ironía, es el propio Sánchez, que es muy consciente de su realidad, es decir, no se confunde, sabe perfectamente lo que está pasando. Por eso inmediatamente se hace la fórmula de petición propia por parte de los ministros de comparecer. Yo he sido director general de Relaciones con las Cortes, por tanto es un tema que lo he vivido infinidad de ocasiones, es decir, tú dices que no a la petición de la oposición e inmediatamente o antes haces esa solicitud a petición propia, ¿no? Es decir, es una fórmula muy habitual que no tiene mayor relevancia. Es lógico que incluso los partidos que están anti-Sánchez, como pueden ser Podemos o Junts, no quieran darle bazas al Partido Popular. Forma parte del juego parlamentario. Ahí hay un juego pues que es lo habitual y que no, insisto, que no nos tiene que sorprender. Que evidentemente el PSOE está en una situación de debilidad, pues es que ya se vio ayer, pero es que se ve cada semana tras semana cuando el Congreso tiene las puertas abiertas, se ve perfectamente que la situación es muy complicada para ellos, es decir, no pueden sacar iniciativas pues porque hay luego una cuestión de sentido común y es de coherencia ideológica. Junts, nos guste o no nos guste como formación política, es de centro derecha. Por tanto, es muy difícil que pueda coincidir en las excentricidades iberoamericanas de izquierda radical del Grupo de Puebla que tiene Sánchez y sus aliados. Pues es que es normal, es lógico, es decir, no están para complacer a Yolanda Díaz. Pues lo normal es que voten en contra. Y ahí hay muchas cosas. El intento de asaltar, pues por ejemplo, el intento de asaltar el Poder Judicial por parte de Sánchez y de Bolaños es otra cosa que tampoco quiere Junts, porque saben, es aquello, dicen, hoy no va por mí, pero mañana seguro que sí. Es decir, Puigdemont no olvida que nuestro amigo Sánchez dijo lo detendré para darlo a la justicia y que lo metan en la cárcel. Es decir, él lo tiene aquí metidito en la cabeza. Sabe perfectamente que ahora si Sánchez es pro-independentista es meramente coyuntural. Es como en el comunismo, ¿no? Es decir, la Unión Soviética, a mí me hace mucha gracia, pues había un artículo en la Constitución que decía que los estados podrían plantear la independencia, pero inmediatamente quien fuera contra la unidad de la Unión Soviética pues le caería todo el peso de la ley, ¿no? Es la contradicción del comunismo. Por tanto, en este escenario pues Sánchez va a vivir, pero pensemos que todo esto obedece a esa estrategia de supervivencia, porque la campaña contra el juez Peinado, que a mí me hace mucha gracia, porque ahora hay jueces que les gusta y jueces que odian, ¿no? Peinado es malísimo, es muy malo, pero a la vez quieren cargarse el sistema de oposiciones para poder colocar a todos sus amiguetes, ¿no? Y que el turno sea todavía más escandaloso de lo que es ahora, ¿no? Pero en cambio la juez de Catarroja les cae muy bien, es muy buena, es una juez espléndida, yo ni la conozco, ¿no? ¿Por qué? Porque le dice a Moncloa lo que a Moncloa le interesa y es que el PP es muy malo, que Mazón es, bueno, terrorífico, y lo mismo que hacen aquí con Ayuso, es decir, ellos cogen a alguien del PP y lo destrozan
forzan, ahora el objetivo es mañueco, es decir, porque necesitan tensionar, radicalizar, no necesitan debatir, oye, ¿qué hemos hecho bien o mal? No, ellos lo que quieren es, el Partido Popular es malo y nosotros somos buenos. Brevemente, Javier. Sí, yo creo que lo que ha pasado en el Congreso es parte de la normalidad política y los que son los socios políticos de Sánchez no solo están dando oxígeno a Pedro Sánchez, sino que se están dando oxígeno a sí mismos. Nunca en la historia de la democracia española determinados partidos como Esquerra, como la antigua Izquierda Unida, lo que ahora es Podemos, ¿no? Que son sus cenizas, partidos como Junts, como PNV, han estado en una situación mejor. Estamos en un momento donde se mercadea toda y cada una de las leyes que van al Congreso. Pedro Sánchez está bajo un chantaje permanente. Ellos están ganando. Cada mes están sacando un rédito diferente. Y esto no lo van a tener si erosionan en exceso a Pedro Sánchez, cae y llegan Partido Popular y Vox. Pues en relación a esto que comentáis, publicáis hoy en La Razón, Paco, una información muy interesante que apunta que Podemos puede ser quien rompa la baraja y precipite de alguna manera un adelanto electoral. Enseguida lo comentamos, pero antes vamos a hacer una pausa y escuchar las recomendaciones que nos trae nuestra compañera Lucía Prieto. ¿Qué tal, Lucía? Muy buenos días. Un minuto para alcanzar las 9:15, una hora menos en Canarias, y se incorporan a esta hora con nosotros. Si quieren saber qué tiempo nos espera este miércoles, sepan que los chubascos que se están registrando a esta hora en puntos del Cantábrico a lo largo del día se van a desplazar hasta zonas de Navarra, La Rioja, Castilla y León, Aragón, Cataluña y la Comunidad Valenciana. En el resto de España, cielos poco nubosos o despejados. En Madrid los termómetros marcan a esta hora 24 grados, camino de los 33. Perdemos algunos grados respecto a la jornada de ayer. La máxima nacional en Córdoba y Murcia con 37, la mínima en León con 11. ¿Y cómo ha abierto la bolsa, Luis Fernando? Continúa la incertidumbre en el mercado, Dani, y lo hace precisamente de la mano de la inestabilidad en Francia, por esa crisis en el gobierno de François Bayrou, y por otro lado, esa intención de Donald Trump manifestada en la destitución de la señora Cook de controlar la Reserva Federal, que también preocupa mucho en los mercados. Ayer el IBEX cerraba con caídas de casi el punto porcentual y en este momento se está dejando un 0,07. Llanea, aunque en terreno negativo. 15.110 puntos para nuestro selectivo. Vamos a seguir muy pendientes de cómo termina este mes de agosto. Mañana lo contamos. Aquí estaremos. No hace falta Verónica Caso, buenos días. No hace falta presentaciones, efectivamente. Noticia de interés cultural de la ONCE, efectivamente. La película Tiburón cumple 50 años ya. Para celebrarlo, pues regresa a la gran pantalla. Todos hemos visto 50 años, Tiburón. estamos hablando del 75, por tanto, ¿no? Sí, mira, es la primera película que vio mi madre. O sea, que imagínate tú si tiene años la película, que no mi madre, que también. Es que me lío a hablar. Un saludo, mamá, desde aquí. Sí, claro, ya me he dejado yo mal. Bueno, 50 años, todo el que quiera la gran pantalla puede ir a verlo y yo me voy, que me va a caer una buena. Te está sonando el teléfono móvil Sí, ya, lo puedes coger porque esta conversación va a ser de lo más interesante. Esta de la 11 me va a traer a mi Sí. Las madres siempre adoran a las hijas. Menos mal. Así que no te Sí, preocupes. algún mordisco te va a caer hoy. Sí. Prefiero del tiburón, Oye, fíjate. se han hecho muchas películas de tiburón, pero pocas tan buenas como las primeras. Brutal. Increíble. Brutal. Y siempre la vemos en la pequeña pantalla en casa. Pues mira qué buen momento. La primera, me dice y... Maite Toribio, nuestra técnico, sí. Oye, y el temor y el pánico que desató en muchas playas y que sigue desatando a día de hoy. Yo reconozco, en julio repusieron las 3 primeras en uno de estos canales de la TDT y yo no me pude resistir a quedarme viéndolas. No, la verdad es que son maravillosas. Aquí seguimos en Tiempo de Tertulia con Pablo Planas, Javier Arias Borque, Vanessa Vallecillo y Paco Maruenda. Por alusiones, Paco, estáis publicando hoy en La Razón que Podemos puede propiciar un adelanto electoral porque, llegado un punto, puede considerar que le resulta más interesante ejercer de oposición a un futuro gobierno de derechas que seguir sosteniendo a Pedro Sánchez en la Moncloa. ¿Tú ves factible que eso ocurra a corto plazo? Yo lo veo factible que pueda ocurrir. Vamos a ver, a corto plazo esto es como, si me permites la ironía, LGTBI muy fluido, ¿no? Por tanto, vete tú a saber lo que interesa a cada cual. Es verdad que ellos, siempre ha sido un error dar por muerto a Iglesias, ¿no? Pablo Iglesias está ahí vivito y coleando.
consolidando y con un plan, ¿no? Y tiene además un deseo de venganza impresionante contra Pedro Sánchez y contra Yolanda Díaz. Es decir, él no parará hasta acabar con Yolanda, cosa que además Yolanda se lo ha ganado a pulso, no es por defender a Pablo Iglesias, pero es normal, si tú traicionas a quien te ha nombrado, pues es normal que esto tenga unas consecuencias. Luego él tiene el partido movilizado, digo él expresamente porque forman un triunvirato muy unidos, además se ve con lo de Menorca, que por cierto es la cosificación de la mujer. A mí es una cosa que cuando lo vi me llama la atención, tan feministas, pues ponen enseñándose en bikini, sin bikini para que le veas la espalda, para que se vea tal, es decir, es una cosa, está muy bien que hagas viaje de chicas, yo no, eso no lo voy a cuestionar, pero claro, es decir, esa cosificación, por lo menos a mí me lo parece, me sorprendió muchísimo, ¿sabes?, que hicieran esos posados veraniegos en plan revistas del corazón, parecía casi, ¿no? Entonces ellos tienen el partido muy movilizado, con un voto electoral muy consolidado. Quienes creían que Podemos desaparecía se equivocan. Quien va a desaparecer, yo creo, es Sumar. Es decir, yo creo que Sumar tiene un horizonte desastroso y lo único que se trata es de esperar la oportunidad. Hombre, ellos lo que no pueden hacer es apoyar una moción de censura de Feijóo, como es lógico, es decir, forma parte de lo normal, o podrían abstenerse, no lo sé, eso ya es una opinión mía que no tiene ninguna solidez, ¿no? Es una opinión personal. No es información, pero sí que es cierto que lo que publicamos es eso, es decir, ellos van a hacerle la vida imposible a Sánchez y están en modo electoral. Ellos saben perfectamente de que es más útil el estar en la oposición con el PP que estar ahí a caballo entre gobierno y oposición. Pablo. Sí, puedes recordar un poco aquella historia de Anguita y Aznar, ¿no? Se hablaba de la pinza, eso lo recordarán los más veteranos, Paco seguro que sí. Entonces, a mí me parece que tiene todo el sentido del mundo. Coincido en que Pablo Iglesias no está acabado, discrepo con Paco en los posados veraniegos de las mujeres de Podemos, porque para una vez que hacen una cosa normal tampoco la vamos a criticar, pues han ido de vacaciones y se hacen fotos en la playa. Y en tercer lugar, supongo que Podemos, que la gente de Podemos, Pablo Iglesias, esperará el momento oportuno para arrear ese mazazo si es que finalmente se confirma. No es incompatible decir que Pedro Sánchez tiene en mente acabar la legislatura con que Podemos va a hacer todo lo posible para que la legislatura descarrile, y pues oponiéndose a todas las votaciones que se produzcan en el Congreso. Eso va a constituir para Pedro Sánchez un auténtico calvario. Lo que pasa, Javier, que eso puede ser un arma de doble filo, ¿no? Porque si apareces como el culpable, luego lo puedes pagar en las urnas. Bueno, yo creo que Sumar se ha diluido tanto dentro del PSOE y en determinados momentos Yolanda Díaz ha sacado su cara real de política absolutamente, digamos, de prensa, pero no real. Una política que habla sin decir absolutamente nada, que a veces tiene argumentos absolutamente infantiles y de poco peso frente a lo que ha sido Podemos, que yo creo que en verdad para Podemos es todo beneficio, y creo que Podemos va a terminar exterminando a Sumar y Pablo Iglesias va a poder consumar su revancha. Ahora, tiene un problema, y es que yo creo que Pedro Sánchez va a aguantar hasta 2027 sin convocar elecciones, pase lo que pase. Creo que le va a dar igual si no vuelve a haber un presupuesto en España, y le va a dar igual si no se vuelve a aprobar una sola ley en España. Y en ese sentido yo creo que Podemos tiene difícil poder conseguir que haya un adelanto electoral antes de 2027. Bueno, de momento el presidente del gobierno estos días está muy interesado en seguir hablando de los incendios. Hoy va a comparecer en el Senado la ministra Sara Ages en la propuesta del Partido Popular. Ayer lo hizo Vanessa Margarita Robles, la ministra de Defensa. Sí, unas declaraciones que estuvo recogiendo precisamente nuestro compañero Javier. Acusaba al Partido Popular de pedir una cantidad increíble de medios contra los incendios, en línea de las acusaciones de los últimos días, a las que se sumaba también el diario El País. Lo recordarán, que cómo se les
les ocurre pedir más medios, incluso de los que tiene la Unión Europea. Claro, te pones a mirar y tiene 26 camiones, que tampoco es una cantidad desorbitada. En cualquier caso, el Gobierno centra el debate contra el Partido Popular por pedir más fondos para la prevención, y en este punto les recomiendo que se acerquen hoy al diario La Razón, que detalla por qué esto es tan importante en una pieza en la que se fija, por ejemplo, en la limpieza de los montes. Una tarea con un coste inasumible para muchas regiones que tienen una gran superficie forestal, pero que además ha quedado perjudicada por las medidas contra la ganadería y por el ecologismo tras el que se parapeta el Ejecutivo. ¿Y qué ha hecho el Gobierno contra los incendios o en beneficio de los afectados? Pues más bien nada, cero medidas ha presentado. Han creado una comisión básicamente para ridiculizar las propuestas del Partido Popular, y hasta aquí. Menos ayudas que para la Dana o que para la erupción del volcán de La Palma, que ya es decir, porque recordamos que las víctimas de ambas catástrofes siguen abandonadas y el Gobierno sigue sin pasarse todavía por las zonas afectadas, como va a hacer con los incendios, que por lo visto Sánchez estaría, según cuentan ya algunos medios, evitando esa foto con los Reyes. Ya que lo has cubierto para Libertad Digital, Javier, ¿qué te pareció la comparecencia de la ministra? Bueno, yo creo que hay una cosa. Fue una comparecencia que empezó de una forma absolutamente delirante, ¿no? Margarita Robles estuvo durante los primeros 50 minutos de la comparecencia poniendo vídeos de la UME que habían sido tuiteados por la propia UME o por el Ministerio de Defensa durante todo el mes de agosto. 50 minutos poniendo vídeos mientras España se quemaba. Pero bueno, quitando eso, lo que fue una demostración más de cuál es la táctica del Gobierno. El Gobierno no asume ninguna responsabilidad. Para ellos, la pandemia no fue su responsabilidad, la Dana no fue su responsabilidad y de los incendios tampoco tiene ninguna responsabilidad. El Gobierno está en la situación de nosotros no tenemos ninguna responsabilidad. No vamos a asumir ninguna responsabilidad ni a tomar ninguna decisión difícil. Y eso es lo que planteo. Robles llegó allí para decir que la culpa de todo es del Partido Popular y de la falta de previsión del Partido Popular. Y que ellos, pues que no tienen nada que ver. Y es curioso porque una competencia que sí tienen ellos, y es clarísima a través del Ministerio de Medio Ambiente, es precisamente la de la limpieza de los montes. O sea, creo que el dato es, desde 2018 ahora se había desplomado un 48% el dinero destinado por el Ministerio de Medio Ambiente para prevenir los incendios. Y el grueso de ese dinero se había utilizado y se ha empleado para limpiar los márgenes de las carreteras y de otras infraestructuras como los raíles de los trenes. Que puede parecer algo loco, pero que tiene un sentido porque las carreteras se utilizan principalmente como cortafuegos también en caso de incendios. Pero claro, te estás dejando una base principal, que es la de limpiar los montes. El Gobierno tiene una responsabilidad a través del Ministerio de Medio Ambiente de limpiar los montes para prevenir los incendios. Pero sin embargo, lo único que hacen es una dejación absolutamente clarísima de eso. No se están limpiando los montes en España y además lo están dificultando a través de determinadas leyes políticas. Y la consecuencia que tenemos es la que estamos viendo durante este mes de agosto. Al final todo es ideología para Sánchez y supervivencia. Yo cuando alguien se plantea la posibilidad de que se vaya antes de la cuenta y tal, digo, ¿de verdad? Es decir, ¿alguien se lo toma en serio? Después de casi un mes en la Mareta, viviendo a cuerpo de rey, pagando todos los españoles con sus amigotes, sus familiares, a golpe de Falcon y de helicóptero. ¿De verdad creemos que va a abandonar esa vida principesca para hacer de lobista de China? Es decir, hombre, le pagarán bien, pero vamos, tampoco va a ser ese ritmo de vida, viviendo en un palacio en Madrid, en las afueras, que es una preciosidad, que adaptas a tus gustos y aficiones sin ningún problema, con tu cancha de baloncesto, fines de semana. De verdad, ¿no? Entonces, por eso ellos en cualquier cosa, y la comparecencia, y a mí me sorprendió la ministra, pues lo de los 50 minutos supongo que era para aburrir a todos, ¿no? Es decir, ya la gente debía roncar, etcétera, ¿no? Lo cual es brillante por su parte, es una mujer inteligente, no se lo vamos a negar, y entonces ya... Y luego aquí nadie ha atacado, yo no he visto que nadie ataque al ejército, digo, porque aquí hay una cosa que hace el Gobierno que también es curioso, y es que se arropa, vemos a la Virginia Barcones esta disfrazada de protección
protección civil, ¿no? Como si fuera... Sí, yo digo en broma siempre que si le hacen ministra de Defensa se hace un uniforme de capitán general como el rey, ¿no? ¿Sabes? Iría con un uniforme para que se viera de que ella es... Lo que tanto criticaron de Amazon, ¿eh? Efectivamente, ¿no? Pues ella, ¿sabes? Todo el rato, ¿sabes? Debe dormir, con perdón de la broma, ¿no? Que no se lo tomara mal, debe dormir con la chupa de protección civil, ¿no? Entonces, nadie critica ni a protección civil, sino que lo que se critica es la orden política, ¿no? Es decir, porque en España hay que diferenciar, siempre lo digo, gobierno y administración, dos cosas distintas. El gobierno sale de unas urnas, ¿no? Y a partir de ahí hoy aplica su plan político. ¿Y quién lo pone, lo ejecuta? La administración. Pero la administración no es un apéndice del gobierno en el sentido como quiere Sánchez o del partido, sino que es una administración al servicio de los ciudadanos. Entonces, claro, nadie critica al ejército ni nadie critica protección civil, se critica el mando político. Oye, pues que en Robles lo ha hecho bien, perfecto, ¿no? Es decir, nada que criticar, ¿no? Pero sobre todo lo que tienen que dar es explicaciones, es decir, los tiempos, lo que se pidió. Dice, no, es que la Unión Europea, hay que entender una cosa, no se dedica al salvamento marítimo ni a la extinción de incendios, no es su misión. Otra cosa es que tenga unidades a disposición. Cada país... Claro, la pregunta es ¿cuántos aviones tiene Francia? ¿Cuántos aviones tiene Alemania? ¿Cuántos tiene Italia? ¿Cuántos tiene cada uno de los países de la Unión Europea? Porque las comunidades han pedido, pues normal que pidas. Claro, si tú tienes un incendio tan brutal como en plural, como los que se han vivido, lo lógico es que pidas lo máximo posible. Y entonces, como son tan tramposos los guionistas de Moncloa, es que yo soy muy fan de ellos, ¿no? Como vienen de hacer series, claro, series, si te fijas, las series en este país, no me quiero ir del tema, ¿qué muestran? Que la derecha son una panda de corruptos, drogatas, alcohólicos, puteros, etcétera, y la izquierda son súper guays, buenos, enrollados, etcétera, y entonces todo eso lo trasladan al relato del gobierno, es decir, a todo el aparato propagandístico, ¿no? ¿Qué pasa por decir de que el PP es malo y pide mucho, pide más de lo que hay, ¿no? Oiga, normal, ¿no? Es decir, ¿tú qué pedirías? Pides más, incluso es de sentido común. Sí, lo que pasa es que es llamativo y es cierto que de un día para otro pases de decir que tienes medios suficientes para atajar esta crisis a pedir muchos medios, ¿no? Por eso, Pablo, la sensación que uno tiene o la impresión que queda es que todas las administraciones tienen motivos suficientes para reflexionar, para mejorar los planes de prevención y planificación y sobre todo también para coordinar mejor la respuesta, ¿no? Para que sea más rápida, porque ya digo, la sensación es que el sistema que tenemos a día de hoy que nos hemos dado es muy poco eficaz. Pues tienes toda la razón. Me parece que... pero ocurre que el Estado, que el gobierno de la nación ha hecho de la elusión de competencias una especie de arte. Decir o justificar la pasividad o determinada pasividad por parte del gobierno en que las competencias son de las comunidades autónomas no habla bien de las comunidades autónomas, pero habla peor del propio gobierno, que tiene además una especie de sentido patrimonial sobre cosas que son de todos. El ejército es de todos, no es de Margarita Robles. Y no, en fin, yo no sé en qué momento en este país una vez pensamos que Margarita Robles, a pesar de ser ministra de Pedro Sánchez, era una ministra digna y muy competente. Las tragedias de Valencia, la gota fría de Valencia y este verano de incendios han demostrado que está a la altura en cuanto a incompetencia e ineficacia que el resto de los ministros, y además también ha demostrado que es muy maleducada y también ha demostrado que no tiene ningún respeto por los presidentes autonómicos, cosa que me parece bien si estamos hablando de política, pero que no está tan bien si estamos hablando de la ministra de Defensa del Reino de España. Por eso creo que las comunidades autónomas, es cierto, han fallado, podían sus presidentes haberse puesto en primera orden, en primer tiempo de saludo desde el primer momento, podrían haber hecho cosas distintas. A lo mejor no es suficiente con ponerse un chaleco con un reflectante para aparentar que se está trabajando y que se está coordinando, pero desde luego me parece que el primer señalado de toda esta historia es el gobierno de Pedro Sánchez y Margarita Robles, sin ninguna duda. Entonces, cuando hayamos resuelto las responsabilidades incumplidas de esta gente, ya nos podemos poner a hablar de si Mañueco
o si Moreno Bonilla. Sí, yo creo que el temor a que se politice todo, Pablo, tampoco ayuda. Porque uno puede pensar, yo no voy a hacer esto porque quizás el que tengo enfrente lo va a utilizar, el que tienes enfrente estará pensando, pues mira, yo me quedo de brazos cruzados porque a lo mejor me interesa más, y eso también creo puede ralentizar mucho la respuesta. Pero en cualquier caso, Javier, tú controlas muy bien todos los asuntos relacionados con interior y defensa. Ayer apuntó Robles que el ejército no puede actuar de oficio ante este tipo de catástrofes. A lo mejor es una de las reformas, ¿no?, que hay que poner sobre la mesa precisamente para agilizar esa respuesta. Eso es cierto. Es decir, en protección civil hay 3 niveles de emergencia. El nivel 1, que es el que se acude al suceso, el que sea con medios propios, con medios autonómicos. El nivel 2, en el que se echa mano de los recursos nacionales. Las comunidades autónomas tienen que activar por decisión suya ese nivel 2 para que la UME pueda actuar, que ya es un recurso nacional. Y luego está el conocido nivel 3 que debatimos con la Dana de Valencia, que puede ser declarado por el ministro del Interior de forma unánime si considera que el suceso trágico supera las comunidades autónomas y hay que usar los recursos de otras comunidades autónomas incluso, y movilizar todos los recursos nacionales. Es decir, en la Dana el gobierno no quiso activar ese nivel 3 y está ahí. Entonces, España es cierto que tiene un serio problema estructural, pero no solo en protección civil, ¿no? Es decir, vemos que, y los bomberos lo están hablando durante todo el mes de agosto, somos muy difíciles de coordinarnos, incluso con los del pueblo de al lado, porque cada equipo de bomberos municipal tiene incluso frecuencias de radio de comunicación diferentes, materiales diferentes. Según el municipio, en un camión de bomberos van determinados artículos necesarios, pero varían de un municipio a otro. Por lo tanto, si alguien va a coordinar, en verdad no sabe todas las piezas que van en cada uno de los vehículos. Y tenemos una ley de bomberos y bomberos forestales varada en el Congreso desde hace más de un año. Pero claro, si para sacar todo tipo de leyes hay que someterse al chantaje de los nacionalistas, seguramente esta ley no sea una prioridad real para el gobierno de España, porque a ver qué tiene que dar para una ley que parece secundaria y que a la hora de la verdad, hay que ser sinceros, en verdad da pocos votos. Yo estoy muy a favor del sistema de descentralización, sobre todo en un país tan grande como España. Es decir, a veces cuando se habla, pues, que es mejor un modelo centralizado, una autonomía administrativa, autonomía política, etcétera. Es decir, eso no está muy, muy estudiado. En Estados Unidos hubo una guerra, la guerra civil, aparte del tema de la negritud, etcétera, para ver el poder de federal frente al poder confederal, ¿no? Es decir, fue una guerra donde de base había eso, es decir, la autonomía, el poder, la soberanía de los estados. Lo hemos visto muchas veces, a mí me divierte mucho en las películas o en las series americanas cuando hay un crimen o algo, ¿no?, que empiezan a aparecer allí. Somos de la DEA, somos del FBI, somos de la policía comarcal, somos de la policía local, etcétera, ¿no? Bueno, y al final hay unos sistemas de relacionarse para establecer quién es competente en la materia. Es evidente, yo creo que es de sentido común, cuando hay un incendio como este, primero tú no sabes cómo va a evolucionar un incendio. Quien lo sepa que levante la mano, yo no lo sé. No me ha dado tiempo de estudiar ingeniería esta noche en Wikipedia y decir que soy ingeniero agrícola. No lo he conseguido, lo siento, ¿no? La semana que viene igual lo consigo y me licencio, que se decía antes, ¿no? Entonces, todo hay un incendio. Entonces, las comunidades autónomas, como es normal que son las competentes, pues tienes unos medios proporcionales. Dice, pues yo necesito tantos aviones, etcétera, ¿no? Es irresponsable en mi opinión, en un estado autonómico como el nuestro, que tengas medios infinitos. Es decir, digas, oye, pues mire, yo necesito, en lugar de 500 bomberos, voy a poner 2.000 bomberos por si en los próximos 20 años hay un incendio peligroso. Y voy a poner, es un despilfarro de los bienes públicos, y no quiero parecer economicista, ¿no? Lo normal, lo lógico, en mi modesta opinión, es que la comunidad autónoma tenga los medios necesarios para incendios normales, y como dijo Mañueco, cuando son inesperados, para eso está la UME.
Ya está. Entonces, a lo mejor lo que habrá que plantearse es una mayor lealtad institucional, es que sea el propio gobierno que llame al presidente de la comunidad autónoma o de la ORB y diga, oye, Mañueco, oye, ¿qué necesitas, presidente? ¿Quieres que te mande tal? Es decir, lo de sentido común, ¿no? Es decir, si el vecino de arriba en este edificio tiene un problema, nosotros que somos buena gente diremos, oye, ¿necesitas ayuda? No necesito porque no pasa nada, ¿no? Entonces, lo que habrá que hacer, en mi opinión, sería multiplicar los... ¿Qué sentido tiene el ejército español en el siglo XXI? Yo soy muy pro de ejército como vosotros, ¿no? ¿Una guerra? Es decir, ¿nos va a invadir Marruecos? ¿Nos va a invadir Gibraltar? ¿Portugal? ¿Francia? No es probable. Estamos en la OTAN. Bueno, no es probable, pero es una broma. Es seguro que no. Perdón, retiro la palabra, no es probable, ¿no? Por tanto, tiene misión de interposición en zonas de conflicto dentro del paraguas de Naciones Unidas, dentro de los ejércitos de la OTAN y la UME. Entonces, ¿qué teníamos que hacer a lo mejor? Multiplicar los efectivos de la UME, que en lugar de ser lo que es actualmente, sea un cuerpo de ejército repartido por todo el territorio nacional, donde cuando haya una situación grave, el presidente de Castilla y León sabe que está la UME instalada en Soria, me invento el sitio, me es igual, ¿no? Y donde allí hay unos medios suficientes para actuar. Y ya está, si es de vamos, no sé, es decir, no, igual yo soy muy corto y me equivoco, pero es lo que yo, si fuera presidente del gobierno, mañana mismo anunciaría. Sí, mire, vamos a, los efectivos del hombre son 3.000, van a pasar a ser 15.000 y van a estar repartidos en el territorio nacional. Ajustar un poco los recursos que tienes a las necesidades que seguramente tengas que entonces tú puedes hacer, puedes decir, oiga, en un incendio como este, si me permites ya para acabar, tú necesitas 20 aeronaves. ¿Puede comprarlas la comunidad autónoma? No puede. Es un disparate, vamos, yo lo siento por quien me escuche, ¿no? ¿Quién sí puede y debe? El Estado español. Ha de tener 20 aeronaves, incluso para ayudar a Portugal o que Portugal te ayude a ti. Por cerrar este asunto, mencionabas, Paco, el modelo de Estado que rige en España, efectivamente con algunas competencias descentralizadas en manos de las comunidades autónomas. Ayer le preguntaban a la portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados por el plan contra incendios que había presentado Alberto Núñez Feijóo el pasado lunes y decía esto. El Partido Popular tiene que saber que el origen de estos problemas está en otro y que el Estado de las autonomías se ha convertido en un sistema perfecto de evasión de responsabilidades donde lo uno y lo otro se echan las culpas sin que nadie asuma ningún tipo de responsabilidad. No sé, Pablo, y no lo digo solo por esta declaración, si Vox de un tiempo a esta parte no camina hacia un partido antisistema que cuestiona los cimientos básicos del Estado, podríamos decir. Lo ha hecho siempre. Me parece que el Estado de las Autonomías no es precisamente del agrado de Vox. Tenía un problema además Vox cuando entró en algunos gobiernos regionales, que era precisamente ese, que había cuestionado duramente el Estado de las Autonomías y eso reflejaba una cierta, por un lado una contradicción y por otro lado que el partido asumía el sistema. Ahora lo tiene muy fácil, visto que es un momento de cierto ventajismo por parte de Vox, visto que el Estado autonómico, en lo que se refiere a la coordinación para acabar los incendios, pues no funciona por problemas de absoluta falta de lealtad entre el gobierno central y los gobiernos autonómicos. Bueno, pues lanza ese discurso, pero no es precisamente un discurso nuevo ni además contribuye a nada. Y lo que se echa en falta por parte de Vox, que era un partido tan vinculado al mundo, al ámbito rural, es soluciones que procedan de ese ámbito, aportaciones al debate que procedan del ámbito rural, de la gente que está sobre el terreno. Y además puede resultar un poco incoherente, no sé qué pensáis, porque tampoco sabemos si esta crisis se hubiera solucionado mejor en caso de que hubiera sido directamente el gobierno, ¿no?, quien hubiese asumido la gestión de la crisis. En verdad no lo sabes. Y es jugar a política virtual, ¿no? Es decir, no sabes qué hubiera pasado, no sabes cómo se hubieran movilizado los recursos, no sabes cómo habrían llegado o cómo se habría actuado, o si el mando al ser otro hubiera tomado otras decisiones. Este argumento de Vox en contra de las comunidades autónomas, yo creo que está en la raíz de su ser desde que son partido político, y no me parece muy diferente al intento que ha tenido el Partido Socialista durante mucho tiempo de su historia en buscar una España federal. Se les quedaba corto el sistema autonómico y querían abogar por uno federal. Yo en ese sentido veo una simple modificación de cómo querrían,
y como desearían una estructura política de España. Me preocupan más otros temas de Vox, más allá de que le pueda no gustar mucho el sistema autonómico. Yo creo que es un problema, y yo lo digo con respeto, pero lo digo de desconocimiento por parte de Vox, ¿no? La idea del centralismo, yo creo que es una idea demasiado antigua, muy de la Revolución Francesa, de lo que es Francia, porque Francia antes de la Revolución estaba muy descentralizada. Es decir, bueno, sería para hacer un debate largo, pero no voy a entrar. Otra cosa es que veamos a Luis XIV y digamos, qué gran rey más poderoso, pero la Francia en el terreno jurídico, idiomático, etcétera, era muy diversa. ¿Por qué es mejor un Estado descentralizado? Porque aproxima la administración a los ciudadanos. Es decir, hay actividades de la administración que es buena que estén cerca. Los incendios es una de ellas. Es decir, es más eficaz que exista una descentralización y estén ahí los bomberos lo más cerca posible, y luego que haya un Estado que tenga los medios, como decíamos, y eso lo puedes trasladar a muchas cosas. ¿Dónde es mala esa descentralización? En los sitios donde hay partidos nacionalistas. Ya está. Es decir, yo si fuera estadounidense sería, vamos, no, aparte, aquí hay una confusión entre Estado de las Autonomías y federalismo. La única diferencia entre federalismo y Estado de las Autonomías es el tema de la soberanía originaria, que en muchos casos es artificial. En Estados Unidos, como todo el mundo sabe, las colonias se constituyen, crean primero una confederación, la confederación fracasa y se convierte en un Estado federal. Y en Alemania se impone. Si cogéis la ley fundamental de Bonn, que es la Constitución de Alemania, pues dice los estados, y es mentira, es el ejército aliado, los americanos que dicen ese modelo, ¿no? Pero no hay una soberanía de origen real, ¿no? Si la hay, digo lo de Estados Unidos, sí, pues son las colonias que se unen, ¿no? Pero lo demás, a mí que me explique alguien qué diferencia hay entre Estados... Es más, el federalismo es igualdad. Claro, que eso es lo que fastidia a los nacionalistas, por eso no quieren federalismo. Pero, en verdad, el PSOE histórico lo que hablaba era de federalismo asimétrico para poder crear, bueno, algo a lo que ya tenemos, que es que Cataluña, País Vasco y Navarra estén configurados como ciudadanos de primera y el resto, pues como de tercera o de cuarta. Sí, ahí hay una diferencia y es verdad, ¿no? Pues por ejemplo, Cataluña tiene un idioma, a mí lo de idioma propio me desagrada profundamente, y soy catalán y hablo catalán y mis padres hablaban catalán, ya murieron pobrecitos, ¿no? Entre ellos, que es como se conocieron. Pero a mí lo de idioma propio me desagrada, ¿no? Hay un idioma común de todos los españoles, que es el español, está mal, a mí lo de soy castellano creo que es un error, ¿no? Y luego pues hay diferencias, es verdad, pues no es lo mismo Canarias y la insularidad que Castilla y León con el tema de la despoblación, la dispersión, etcétera. Es decir, la sociedad es diversa, ¿no? Los problemas del norte-sur. Por tanto, yo creo que Vox se equivoca. Lo que deberían de criticar, si yo fuera de Vox, ¿no?, es la eficacia o ineficacia, que es distinto, ¿no? Es decir, cómo gestionan los errores que cometen. Pero ¿qué tipo de Estado haría Santiago Abascal? Yo le pregunto, incluso nos hemos llevado muy bien, Santi, ¿qué Estado harías? Donde solo ¿qué habría? Prefectos en cada una de las territorios, es decir, ¿cuál sería el modelo? Porque de verdad que la proximidad es muy importante. El ayuntamiento, los que viven en municipios más pequeños o medianos, ¿no? Pues bueno, pues la proximidad, tú conoces a tu alcalde. Mira, el otro día estaba en Málaga, ¿no?, antes del verano, y estaba paseando con el alcalde de Málaga, que es un tipo excepcional, impresionante, ¿no? Pues claro, los vecinos le paraban, la gente te pide, es decir, al final tú tienes esa proximidad. En una gran capital tú no paras a Almeida porque no te lo vas a encontrar, no porque no vaya por la calle, quiero decir, pobre alcalde, se entiende, ¿no? Pero es decir, la proximidad es buena. Yo no entiendo muy bien esa visión tan centralista y antiautonómica. Otra cosa, ya para acabar, es que hablemos de los efectos perversos que el político ha traído a un modelo que podría ser eficaz. Sí, bueno, quizás pueda obedecer también a algo que venimos comentando aquí estos días, ¿no? El hecho de que ellos hayan detectado una corriente de opinión, por decirlo de alguna manera, que reniega del Estado tal y como lo conocemos, y simplemente se están subiendo a esa ola, ¿no? Una corriente de opinión, bueno, pues que integren personas que ven como llega una oleada de incendios y el Estado no sabe dar respuesta a esa situación. Llega una dana y tampoco. Hay problemas comunes como no sé, la precarización del empleo, la falta de vivienda, y tampoco se ofrecen respuestas realmente concretas y que sirvan. Y quizás se pueden estar ellos beneficiando, ¿no?, de esa situación. Hay un problema, ¿no?, entre lo que es un Estado descentralizado o un Estado mal descentralizado, que en muchos casos es España. Es decir, está bien que determinados poderes estén en la administración más pegada al ciudadano posible,
en los municipios, incluso en las comunidades autónomas. El problema es cuando vas a construir un reino de taifas con 17 legislaciones diferentes que te provocan problemas para la implantación de empresas internacionales, para comercio y para importación de materiales. Es decir, el problema no es la descentralización, sino estamos en un modelo de, en muchos aspectos, mala descentralización o de descentralización mal gestionada. Jaime, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Vamos a cambiar radicalmente de tercio. Le preguntábamos esta mañana a nuestros oyentes qué recuerdos nos les traía el dúo dinámico y a ver qué opiniones ha recogido al respecto. Pues los oyentes nos han compartido todos los recuerdos que guardan con el grupo y algunos incluso se emocionan al acordarse de ellos porque han sido parte de momentos imborrables de toda su vida. Además hacen especial hincapié en la necesidad de dar a Ramón Arcusa, el integrante actual, todo el reconocimiento en forma de premios y homenajes que consideran que el grupo merece. Primero una pequeña pausa y ahora escuchamos a todos. Es la mañana. Venga, Jaime, escuchemos esas opiniones. Empezamos con Fátima, que nos cuenta que el dúo dinámico es parte de su vida, en especial de su infancia, y es, como nos cuenta ella, de los guateques de su juventud. Por otro lado, José Luis nos dice que él tiene 66 años y que han sido literalmente su vida. Además piensa que hay personas que no deberían morir nunca y entre ellas está Manuel de la Calva. Escuchamos ahora el resto. Tengo 68 años y hasta ahora no me creía un tipo muy duro, pero al menos no muy sentimental o nada sentimental. Bueno, pues ha sido conocer la noticia de la muerte de Manolo de la Calva y la verdad es que me he venido abajo, ¿eh? Me ha tocado la fibra de una forma increíble con los recuerdos de mi más tierna juventud. Pues yo recuerdo perfectamente los años de mi juventud, cuando nos lo pasábamos tan bien con sus canciones. Nos íbamos a una casa de unos amigos o amigas y allí hacíamos el guateque y bailábamos. Pues bueno, yo con el que ha sido mi marido y nos lo pasábamos estupendamente y los recuerdo siempre. Bueno, Manolo, que descanse en paz. Espero que al dúo dinámico se le reconozca lo que han sido en España para todas las generaciones y puesto que todavía vive uno el Ramón, que se le otorgue los títulos y honores que de verdad se merecen, como se hace con gente que no vale ni la mitad, pero bueno. No eran de mi época, yo era de anterior a ellos, pero las canciones siempre fueron encantadoras. Siempre, y las que compusieron para todos estos Julio Iglesias y todos estos cantantes, estupendas. Destacar una canción es muy difícil. En general, la huella es imborrable, es muy significativa para varias generaciones. Mi tío con la armónica y el amigo con la guitarra estaban siempre con las canciones del dúo dinámico. De hecho, ya a mi hermana la mayor le llamaba así. Dice, ya está el dúo dinámico. Pues es mi recuerdo. Bueno, pues muchas anécdotas. Es que lo decíamos antes, es que son canciones que han ido pasando de generación en generación y que no caducan, que es que envejecen estupendamente. Así que desde luego, pues muy triste esta noticia. Bueno, vamos a hacer una parada en el Corte Inglés y enseguida recibimos a Luis para conocer la última hora, porque además hay noticias al respecto. Luis, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Qué noticias tenemos? Bueno, acabamos de conocer que Begoña Gómez ha pedido al juez Peinado que suspenda su declaración del 11 de septiembre y fije una nueva fecha, ya que su abogado tiene otras declaraciones fijadas con anterioridad en Canarias. Aún así conoceremos más detalles en las próximas horas. También muy pendientes de los incendios en Galicia. Aún hay 4 focos activos. La situación en Ourense ha mejorado, mientras que en Lugo ha empeorado, con más de 800 hectáreas calcinadas en menos de 24 horas. En Castilla y León, varias localidades continúan evacuadas. El fuego que más preocupa es el de Fasgar, al estar descontrolado. Última hora, Esteban Santos, buenos días. Buenos días. Como dices, Luis, la provincia leonesa sigue siendo la que más preocupa de toda Castilla y León, con ese foco en la localidad de Fasgar. Está descontrolado y los equipos de extinción trabajan para sofocar las llamas en un día de rachas de viento muy fuertes. León mantiene 17 pueblos evacuados y otros 16 confinados, aunque eso sí, la evolución general es positiva de los incendios. La Junta ha rebajado a nivel 0 ese foco forestal iniciado el domingo en Molinaseca, en esta misma provincia leonesa. Últimas declaraciones de Eduardo Diego, delegado territorial de la Junta de Castilla y León allí en León.
En el incendio de Garaño, pues mantenemos las 6 localidades que estaban evacuadas en el incendio de Garaño. En el incendio de La Baña, lo que hemos procedido es a pasar a confinamiento la localidad de La Baña, es decir, que la población de La Baña pasa a un confinamiento urbano. Hasta ahora en toda Castilla y León hay 6 incendios en nivel 2, 4 en 1 y 11 más activos. Y en lo institucional estamos muy pendientes hoy por la mañana porque los reyes Felipe y Leticia visitan las principales zonas afectadas por los incendios en León y en Zamora. La intención es conocer de primera mano los daños sufridos y las necesidades de los vecinos afectados. Por cierto, hace tan solo unos minutos en la cadena SER, la ministra Margarita Robles ha vuelto a cargar por la gestión de los incendios, asegurando que la responsabilidad es de las autonomías y que el único objetivo del Partido Popular es criticar al Gobierno. Las emergencias corresponden solo y exclusivamente a las comunidades autónomas. Creo que no vale todo. A mí me gusta poner en valor el trabajo, y lo dije ayer en el Senado, que hacían los técnicos de las comunidades autónomas. Y cuando hay una interferencia política, como en el caso del señor Núñez Feijóo, que tenía un único objeto, criticar al Gobierno, criticar al presidente del Gobierno, hay que asumir responsabilidades. No se hizo en la Dana, no lo hizo la comunidad autónoma, no lo hizo la Generalitat Valenciana y no lo ha hecho en los incendios. Bueno, hay que recordar que las emergencias dependen de las comunidades autónomas, pero el Gobierno puede intervenir. Eso es. Porque así, la ley así lo posibilita, esto hay que recordarlo. Más asuntos. Las comunidades autónomas que tripliquen su capacidad de acogida con el reparto de menas podrán ser declaradas en contingencia migratoria desde este jueves. Baleares, además, no descarta acudir al Supremo ante la llegada incesante de ilegales a sus costas y pedir así la suspensión del decreto. Ante esto, el ministro Ángel Víctor Torres, en Televisión Española, no ha dudado en arremeter contra la presidenta Marga Proens. Lo que sí es lamentable es que haya escuchado yo críticas, por ejemplo, de la presidenta de Baleares, que ni siquiera nos envió el certificado de los menores que tenía en su comunidad autónoma como se le requirió desde el Ministerio de Infancia. O se colabora o se pone palos en las ruedas. Comunidad, por cierto, que camina porque están llegando menores. Por último, la capilla ardiente de Manuel de la Calva se instalará a partir de las 11 de la mañana, en apenas una hora, en la sede de la SGAE en Madrid. El último adiós al cantante del dúo dinámico se podrá dar hasta las 8 de la tarde. Mañana más, Luis. Hasta mañana. Ana Mateu. ¿Qué tal, Dani? Muy buenos días. Miércoles de revistas, claro. Miércoles de revistas. Lo que pasa que antes de entrar en materia de revistas, que además vienen bastante variadas, pues es que llevamos una semana un poco terrible, ¿no? Desde Porque luego, sí. Primero con Verónica Chegui, ahora con el fallecimiento de Manuel de la Calva. Bueno, pues hablaremos largo y tendido, porque además Paloma pudo hablar con Ramón Arcusa, Isabel González le comunicó la noticia a Dani Daniel, que se enteró por nosotros. También habló con Ramón Arcusa, que le mandó un mensaje. Todo eso lo contaremos luego. Y también los mensajes muy cariñosos de Julio Iglesias, de Rafael y, como no, de Maciel, porque recordemos que quien compuso La 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 fue el dúo dinámico. Entonces, pues Maciel ayer tuvo un mensaje muy cariñoso y todo eso lo contaremos. Y ya entrando en materia, pues bueno, pues entre tanta tragedia, pues que nos alegramos que Ana Kurnikova y Enrique Iglesias esperan su cuarto hijo. La verdad es que hay fotos de ella embarazada en el interior y de él no hay. Ya sabéis que solo le vemos en los conciertos, que él no aparece en la revista, pero bueno, será el 9º nieto de la Preisler y eso siempre tiene su componente especial. Y luego pues tenemos una ruptura que nos ha sorprendido esta mañana, y es que Kiko Rivera, antes conocido como Paquirrín, e Irene Rosales han roto su relación después de 11 años, 9 de matrimonio y 2 hijos en común. Ha sido inesperada. Por lo visto no habría ni terceras personas, pero bueno, con todas las polémicas que han pasado, herencia envenenada incluida, pues está demostrado que los matrimonios no duran siempre. Así que bueno, contaremos a ver lo que se pueda, lo que sepamos, porque hay bastante tela que cortar. También hablaremos de Carla Goyanes. Ayer le celebraron una misa en recuerdo, porque ayer hacía un año que falleció Caritina Goyanes y ha sido pues un verano complicado, pues como tantas primeras veces cuando se nos muere un ser querido, ¿no? Y después de la crónica rosa hablaremos del lujo español. Vendrá Ana Alonso, que es de un club de excelencia turística y cultural, que es Spanish Excellence, y después hablaremos con Lucía Fernández, que es la alcaldesa de San Sebastián de los Reyes y cuyos encierros celebran ni más ni menos que su 5º centenario este año. Vaya. Así que nos contará las actividades que han preparado, cómo ha ido este encierro de esta mañana, que se celebrará a las 11 de la mañana, incluso uno nocturno que hicieron el lunes y que fue un exitazo, y sobre todo que nos hable también de ese cartel que hay el domingo: Olga Casado, José María Manzanares y don José Antonio Morante de la Puebla. Regresa el domingo el genio de la Puebla, sí señor, maravilloso. Así que hablaremos con la alcaldesa y nos lo contará todo. Venga, pues en tu compañía nos quedamos hasta las 12, Ana. Nosotros Estupendo. Lo dejamos aquí. Javier, Paco, Pablo, gracias por habernos acompañado. Un placer. A ti, Vanessa, te espero mañana a primera hora, y a ustedes desde las 7. Adiós.
La mañana de Federico es radio.